continuar en esta etapa de iniciación del primer semestre del 2021. Tengo que comentarles, antes de iniciar, lo siguiente. El curso Grupo 1, este grupo tiene 55 estudiantes. El otro grupo, Grupo 2, tiene 5 estudiantes. La jefe de departamento me dijo que íbamos a esperar hasta el lunes que terminaran de hacer las matrículas y entonces se procederá a dividir el curso en dos. O sea, a mí los dos grupos, sí, un solo listado dividido para armar dos grupos de 25, de 55, más o menos pueden llegar a 60. Aquí hay un grupo más o menos de 30 estudiantes. El procedimiento simplemente va a ser en orden alfabético, del 1 de la letra A hasta la letra que dé M, de 30 y ahí los otros 30. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del martes estará el grupo 1 a nombre de mío, Emel Mulet, y el grupo 2 a nombre del ingeniero Ángelo Caucil, que ya ha estado vinculado a la Universidad de Sucre desde hace varios años. Es ingeniero civil especialista en estructuras, egresado de la Universidad de Sucre. Entonces, hoy pues vamos a continuar con la presentación del curso, que igual pues para todos les sirve y es de igual interés. En la clase anterior les hablamos del programa, ¿sí? Del programa. En lo referente a la evaluación, ya sé si es potestad de cada profesor. Entonces, pues, la que yo les envié es la que yo tengo vigente, la que voy a utilizar. El profesor Caucil hará la programación que él considere conveniente. Pero los dos grupos, el contenido es exactamente igual y se desarrollarán en la misma medida, en el mismo tiempo. Al correo que les envié, entonces, la programación del curso, o sea, el contenido. Les mandé también esta presentación que iniciamos en la clase anterior y la que vamos a terminar hoy. Esta presentación de PowerPoint es el resumen de lo que es la visión general del curso de estructuras metálicas y sobre todo lo que es el acero y el alcance del acero y su aplicación a nivel mundial. Habíamos también habíamos acordado con un estudiante que se iba a hacer un chat en WhatsApp para el grupo. En este caso vamos a esperar hasta el lunes o martes que ya se tengan definido los grupos y así pues habrán dos chats en ese caso. No sé si tienen un comentario que hacer. Aquí veo inscrito hoy 53, 52 personas. Me gusta pues que sean bastante puntuales, que yo siempre abro el chat 10 minutos antes con el fin de que no se pierda tiempo ya del tiempo útil. O sea que en esos 10 minutos antes de la hora todos ya estén presentes y poder iniciar puntual. Siempre estaremos terminando unos 5 o 10 minutos antes para dar paso a las siguientes conferencias que tengan ustedes con otros cursos. Bien, entonces, con esta presentación, con estas observaciones, vamos a dar continuidad a la presentación que le estamos haciendo desde la clase del martes.
Pregunto, ¿ya están viendo la diapositiva? Sí, señor. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, ahí retrasé unas 3 con el fin de contextualizarlo, sobre todo para los estudiantes nuevos. En términos generales, lo que hasta el momento hemos estudiado, lo que hemos visto, son los tipos de sistemas estructurales que podemos conseguir en estructuras metálicas. Las estructuras, en este caso, estructuras de acero. La palabra metálica puede generar para diferentes tipos de metales, como su nombre indica, pero nosotros acá nuestro metal es el acero. Vimos lo que es el acero, recordamos pues, que es una aleación de carbono con hierro. Y dentro de los sistemas estructurales reticulares mencionamos 2, el sistema aporticado y el sistema de armaduras. Y se analizó la diferencia que existe entre un pórtico y una armadura. Que la diferencia esencial reside en las uniones. ¿Sí? Para los pórticos, como en este caso de este proyecto que se está presentando en esta filmina, vimos que corresponde al auditorio del Centro Familiar Cristiano de Sincelejo, ubicado en La María, al lado del colegio de la Universidad Corpus Sucre. Ese auditorio, el esqueleto principal es una estructura de acero en la cual los elementos verticales que aquí se ven amarillos son pórticos. Se comportan como pórticos. Las uniones son rígidas y son capaces de transmitir momentos de un nudo al otro, de una viga a la columna, viceversa. Y en este caso son perfiles I. Perfiles I para las vigas son IPE, o sea, perfiles europeos, y los perfiles verticales son HEA, perfiles también europeos, que se utilizan para columnas. La diferencia entonces es que en los pórticos las cargas van aplicadas directamente a las vigas de manera transversal y eso genera flexión y cortante, además de la acción de cargas axiales debido a la acción de pórtico. Entonces las vigas en un pórtico están sometidas esencialmente a esfuerzos de momentos, por momentos, esfuerzos cortantes y cargas axiales. Los otros elementos del pórtico son los elementos verticales, que en este caso son las columnas. Ellas están sometidas esencialmente a esfuerzos axiales de compresión, pero nuevamente por la acción de pórtico, además de las cargas axiales, se dan momentos. De tal manera que las columnas quedan sometidas a lo que uno llama flexocompresión, flexión y compresión. Por otro lado, las armaduras se caracterizan porque están dispuestas en forma de triángulo, así que es un elemento muy rígido. El elemento más estable es el triángulo. Esas uniones se consideran que son articuladas y el otro aspecto, el tercer aspecto importante que debe cumplirse es que las cargas estén aplicadas en los nudos. En este caso, esa carga se aplica en los nodos a través de estos elementos horizontales que son vigas o correas que reciben la carga del techo. Esa carga del techo, la cubierta, recibe la carga de viento, recibe granizo. También, pues, se incluye allí la carga de cielo raso. Entonces, esas cargas se transmiten a los nodos y, en consecuencia, como esos nodos están sometidos a esa condición específica, repito, son 3 condiciones que debe cumplir una armadura: cargas en los nodos, uniones articuladas y disposición triangular. Cuando eso ocurre, cada miembro de la armadura queda sometida a esfuerzos axiales, cargas axiales, paralelas al eje, que son cargas o de compresión o de tensión. Eso quiere decir que en las armaduras no hay fuerzas cortantes, ni hay momentos de manera esencial. Ahorita voy a ver que parece que alguien está solicitando el acceso. Fernando, bueno, procuren ser puntuales para no atrasarnos y darle continuidad. Bien, entonces
Dando continuidad a nuestra presentación, aquí vemos otra vista, aquí tenemos otra vista del auditorio en donde se puede ver con mayor claridad la diferencia entre el pórtico que se ve de frente, que es el de acceso principal al auditorio, está en amarillo, y estas cerchas que salen de los pórticos y van de un extremo al otro. Las cerchas decíamos que tienen 30 metros de longitud y tienen una altura entre 2 y 3 metros en la parte central. Aquí, como veremos más adelante, en la fachada aparece una losa con una estructura metálica que se llama metal D, lo veremos más adelante. Entonces, esta es una placa de entrepiso que se llama, recibe el nombre de mezanine. Otro aspecto importante que resaltamos en los pórticos es que como son elementos delgados, relativamente delgados, que le dan cierta flexibilidad, en los pórticos muchas veces para obtener rigidez se le colocan unos elementos en diagonal, como los que se muestran acá, que se llaman riostras. Las riostras entonces ayudan a darle rigidez a la estructura y a que los desplazamientos de entrepiso o derivas sean menores, estén dentro de los límites permitidos por el reglamento colombiano de construcciones sismo resistente NSR 10. Acá una vista más cercana donde ya pueden observar con más detalle lo que son las columnas. Miren la forma de las columnas. Más adelante vamos a mostrarles un perfil con más detalle. Los tubos, los miembros de la cercha son tubos rectangulares, huecos. Bien, entonces hasta acá habíamos mostrado lo que era una armadura cuando hablamos de la cercha, ¿sí? Para la cubierta de este auditorio. Acá estamos mostrando lo que es en sí un pórtico que es típico de los edificios de acero, ¿sí? En este caso, esto corresponde a un edificio para hotel en el eje cafetero, compuesto por elementos verticales, columnas en forma de tubos cuadrados, y los elementos horizontales o vigas son perfiles en I. Aquí vale la pena mencionar algo interesante, porque cuando uno va a tomar decisiones sobre qué sistema estructural a utilizar, si va a utilizar concreto, estructuras en concreto reforzado, o va a utilizar estructura metálica, tiene que sopesar, tiene que poner en la balanza de acuerdo a los requerimientos, a la disponibilidad de recursos, a ciertas condiciones inclusive climáticas y hasta de sismicidad, cuál es el sistema que mejor se comporta. ¿Por qué hago esta alusión a esos aspectos? Porque en el caso particular de esta estructura que se construyó en el eje cafetero en el municipio de Río Negro, Quindío, allá la zona de riesgo sísmico es altísima, ¿sí? Entonces, el tipo de uniones está restringido a ciertos patrones y el tipo de cerramiento que utilice debería ser lo más compatible con las estructuras de acero. ¿Qué quiero decir acá? Que en este caso el cerramiento de las paredes, digamos así, del hotel se hizo con ladrillo, ¿sí? Esto no es lo más compatible, no es lo mejor. Sin embargo, pues el cliente lo quería que se hiciera con ladrillo, que por darle más seguridad a la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que esa estructura en ladrillo es una estructura que no resiste un movimiento sísmico, es muy frágil, ¿sí? Entonces, esa estructura, si está ligada directamente a las columnas y a las vigas, están pegadas, entonces apenas se mueve la estructura, esos muros se van a grietar y se van a caer. Entonces, para evitar eso, en esa zona de riesgo sísmico alto, se decidió aislar el muro totalmente de la estructura. Entonces se dejaron una junta de dilatación a través de unas láminas de icopor, tanto en las columnas como en las vigas. Y entonces, para que el muro tuviera estabilidad, se le colocaron columnas de confinamiento. Pero ustedes se darán cuenta de que este es un doble gasto, porque utiliza, además de las columnas, que si fueran de concreto, no tendría que hacer esas, tiene en este caso que agregar, además de las columnas de acero, esas columnas de confinamiento, ¿sí?
Entonces realmente no es lo más compatible en un diseño de estructura como esta que usted utilice un cerramiento en mampostería de ladrillo o de bloque. Lo ideal es que utilice un elemento como el drywall, o sea, muros secos, que son muros en fibrocemento unidos mediante un esqueleto metálico. Y ese sí se puede trabajar de una forma muy rápida y sencilla. Entonces, si tienen alguna pregunta en este aspecto. Bien, esa estructura que acabamos de ver, la muestro en esta filmina como quedó terminada. Diga. Perdón, usted está hablando sobre las que hay que tener al momento de hacer un edificio, un lugar sísmico, climático. Pero, por ejemplo, no sé si usted tiene información de este edificio, cuántos pisos serían, porque tengo entendido que al momento de hablar de estructuras, cuando son demasiado altas, las estructuras metálicas no son tan viables por lo flexible que pueden llegar a ser. Bueno, vamos por partes. Tengo una contraposición con el compañero. Diga. ¿Qué decía? Perdón, no le escuché. Me repita, habló después. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Yo, es que tengo el internet entrecortado. Ok, bueno. Profe, con respecto a lo que había dicho el compañero, por ejemplo, él dijo algo sobre que las estructuras metálicas no podían tener mucha estructura y que la flexibilidad del acero, pero las Torres Gemelas eran prácticamente en acero. Y entonces, quisiera preguntarle a usted qué tan válido sería esa afirmación que hizo el compañero. Correcto. Por esa razón, pues le dije que iba a responderle la pregunta en dos partes. Lo primero, esta es un hotel para 2 pisos, ¿sí? Es un hotel para 2 pisos. Allí en esa zona, como se puede observar alrededor del paisaje, son puros platanales, ¿sí? Es una zona que se conserva y se siembra café. Entonces ahí está prohibido, realmente al máximo le permiten 2 pisos, ¿de acuerdo? Porque esas son zonas que son turísticas, pero a su vez son zonas para cultivo de café. Es más, usted para construir allí, ahí la licencia es más compleja porque resulta que la capa vegetal en esta zona son 2 metros, imagínense, 2 metros es la calidad de ese. Entonces, si usted construye mucho, pues va a dañar el ambiente, el entorno, ¿sí? Va a atentar pues contra la ecología. Entonces allí sí son muy celosos para permitir la construcción de este tipo de hoteles. Hay muchos hoteles distribuidos, diseminados por fincas, pero están limitados. Bueno, entonces en primera instancia se está para 2 pisos y que les mostré, vean la forma que quedó. O sea, uno lo mira y parece que fuera de madera. ¿Por qué tiene esa forma? Porque precisamente la mayoría de los edificios de los hoteles que se han hecho en el eje cafetero son de madera. Esas columnas usualmente son postes de madera, ¿sí? Pues porque esa es la identidad que tiene en la zona indiana. No solamente Quindío, sino Caldas y Risaralda. Bien, lo otro es que sí, no es cierto que las estructuras metálicas no se puedan utilizar. Al contrario, el edificio, actualmente pues se ha demostrado que se pueden construir edificios tanto en acero como en concreto a grandes alturas, y esos rascacielos, en esos rascacielos pues entra en competencia el uso del concreto reforzado contra las estructuras de acero, ¿sí? Entonces te va a encontrar rascacielos que han sido hechos en estructuras metálicas. Lo que ocurre es que cada sistema estructural tiene sus métodos para lograr
para lograr tener la rigidez y la resistencia adecuada. Lo que yo les comentaba es que las estructuras metálicas, como el acero, tiene alta resistencia y por esa razón se fabrican elementos delgados para hacerlos lo más eficiente posible. Entonces, al ser bastante delgados, ellos pueden tener problemas de pandeo, ¿sí? de movimientos laterales. Entonces, simplemente se utilizan las riostras como es algo natural en las estructuras de acero, ¿de acuerdo? Igualmente ocurre con el concreto. El concreto tiene sus métodos también de construcción y cada tantos pisos en un rascacielos requiere de un tratamiento también especial. Entonces, no es cierto que las estructuras de acero no se utilicen, no estén prohibidas. Al contrario, el acero, por el hecho de que es un material más homogéneo, es más confiable que el mismo concreto. Vale, profesor, perfecto. Bien. Acá fíjense este otro edificio en el cual, este es un edificio, pues ya se nota pues, que es grande y se puede observar que es un sistema porticado también, pero se observan unas diagonales. En este caso son unas diagonales en K. Esas diagonales en K tienen la misma función, darle rigidez al elemento. ¿Pero por qué se coloca en K? Pues para que no interfieran con la circulación, o sea, la funcionalidad del edificio. Todas esas son especificaciones que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir si yo las voy a utilizar en forma de K o en forma de X. Acá, para que vean ustedes entonces que a sabiendas de que esas estructuras metálicas van a llevar las diagonales para darle la rigidez, porque lo que ocurre es lo siguiente: usted puede hacer esos edificios sin la riostra. Lo que pasa es que si no le pone riostras, le van a salir los perfiles muy grandes. Ya que lo estoy diciendo, me acabo de acordar que precisamente cuando estamos haciendo el diseño estructural de este hotel, comenzamos el diseño utilizando unos perfiles de 15 por 15, o sea, las columnas, decíamos, son cargas muy pequeñas. Una columna de 15 por 15 en forma tubular hueca de 3 milímetros de espesor soporta perfectamente 20, 50 toneladas, ¿sí? Que esa carga está por debajo de la que debe soportar normalmente. Pero resulta que por acciones sísmicas, las fuerzas laterales le dan mucho desplazamiento a esas columnas, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a controlar las derivas, inicialmente las derivas estaban elevadas, pasaban hasta de 7 centímetros. Entonces había que limitarlas máximo al 1% de la altura, que daba más o menos 3 centímetros. Entonces, para controlar esas derivas se comenzaron a aumentar las dimensiones de las columnas. Las columnas de 15 por 15 pasaron a 20 por 20 y tampoco daba. Luego pasó a 25 por 25 y estaban todavía en el límite. Y luego pasaron a 30 por 30 centímetros, que era cuando ya eran útiles, eran eficientes. Es decir, se podría controlar esas derivas. Pero ¿qué pasa? Con una columna de 30 por 30 tubular en diámetros de 4,5 a 5 milímetros, diámetro, no, perdón, espesor de las paredes del tubo en 5 o 6 milímetros, son demasiado costosos para ese tipo de estructura y se vuelve inviable, ¿sí? Entonces fue cuando uno entra en ese punto y dice, ah, no, pues como ingenieros vamos a mirar qué otras opciones hay. Y con el aval del arquitecto dispusimos de unos elementos en diagonal en ciertos puntos estratégicos. Entonces, por ejemplo, aquí se colocaron 2 diagonales en estas dos y en determinados puntos, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Entonces, al colocar esas diagonales, la estructura se rehizo y comenzamos a bajar nuevamente. Los perfiles de 30 por 30 bajaron a 25 por 25 y al final quedaron de 20 por 20. Entonces, fíjense, de esa manera, aplicando en forma muy acertada los conceptos de deriva y los conceptos de lo que representa un arrastramiento, usted optimizó la estructura. Y entonces, que les quede claro, estas diagonales no son ningún pecado. Ustedes miran los edificios, un edificio que se ven muy hermosos en Japón, ¿sí? que son, digamos, los que llevan la bandera en las estructuras metálicas, porque allá en concreto es muy poquito lo que se utiliza.
allá van las diagonales a la vista. A raíz de eso también, cuando hubo el sismo en el año 1995, creo que fue en el eje cafetero, hubo ya ustedes conocen la destrucción de cantidad de edificaciones, pero por ejemplo el edificio de la gobernación, que era un edificio de 11 a 12 pisos, se agrietaron algunos muros y la solución que se dio fue utilizar unas diagonales que se agregaron, ¿sí? Se agregaron unas diagonales, se eliminaron los muros y se agregaron unas diagonales en estructuras de acero, pero fueron colocadas de tal manera que ellas quedaban a la vista porque era más fácil el mantenimiento y se veía muy agradable. Entonces se conjugó el diseño arquitectónico con el diseño estructural para producir una estructura que fuera funcional en primera instancia, que fuera rígida y que fuera segura. Ese es el trabajo que siempre debe darse en los proyectos. Una conjugación entre arte de la arquitectura y estudio de rigidez y resistencia de la ingeniería. Bien, entonces continuamos. Entonces, fíjense ustedes, este edificio es el edificio en la Universidad de los Andes. Entonces aquí se utilizaron estas diagonales para soportar las barandas, darle rigidez a las barandas, pero a la vez le da rigidez a la estructura. Entonces tienen doble uso. Y a la vez pues se ve muy elegante ese tipo de diagonales. Vamos a mostrar algunos casos de utilidad de las estructuras metálicas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Como alternativa, ¿no es posible vaciarle concreto a la tubería? Esas opciones se dan, sí señor. Entonces, precisamente, inclusive tanto la ISC, el Instituto Americano para las Estructuras de Acero, ISC, y la NSR10 contemplan que usted puede darle más capacidad a esas columnas metálicas o forrando, si son perfiles en I, forrándolas en concreto. ¿Sí? Lógicamente que en ese caso pues tiene que colocarle unos anillos de confinamiento al concreto. O si son tubos, llenándolos en concreto. Y se hacen los cálculos. Todo va a depender de la capacidad de carga que se requiera. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tamaño del edificio, pues así va a ser si usted decide utilizar. Pero es una buena opción y esas opciones hay que tenerlas en cuenta. En un momento dado nos pueden ayudar. Lo que ocurre es que hay estructuras en donde el uso en concreto pues no es el mejor, ¿sí? De pronto por el transporte, porque es más rápido utilizar la estructura metálica. Y le comento que precisamente otra opción es que en lugar de vaciar las placas en concreto, existen unas placas en fibrocemento de alta resistencia que usted las puede colocar directamente sobre la viguetería de las placas y entonces usted arma esas placas prácticamente en una semana. Usted arma toda una estructura. Acuérdense lo que hacen los chinos, ¿sí? Que construyeron un hospital en ¿cuánto tiempo? En 1 o 2 semanas. Eso no lo podrían hacer si utilizaran estructuras de concreto. ¿Estamos? Entonces, por eso les decía de que cada proyecto amerita un análisis. Eso no es que usted enseguida entrégueme el plano y yo le diseño y ya, mira, aquí está el proyecto. No, yo en un día corro la estructura y se la entrego. Eso no es el diseño estructural. ¿Sí? El diseño estructural es una conjugación de parámetros, de conveniencia del arquitecto, del constructor, del dueño de la obra, ante todo, de la ubicación del proyecto. Toda esa serie de aspectos te permiten en un momento dado tomar una decisión. Y usted, como buen ingeniero, como buen arquitecto, debe conocer las diferentes opciones para aplicarlas en el momento oportuno, en el momento apropiado. Les pongo un caso final de esto que les estoy comentando. Hace como 5 años, aquí en el juzgado, en Sincelejo, que está ubicado ahí frente al parqueadero que acaba de construirse. Allí necesitaban construirse unas oficinas extra
para ese tipo de juicios que se hacían rápido, ¿sí? En un día, 24 horas. Entonces ahí hubo que hacer unas oficinas en los diferentes pisos, ¿sí? Y necesitaban eso, pero súper rápido. ¿Qué hicimos? Buscamos la ubicación con el arquitecto ubicó las oficinas y se construyeron las estructuras con perfiles metálicos, en este caso eran perfiles PAG porque la estructura era liviana, pero la losa entre pisos se hizo con esas láminas, que son unas láminas de 20 milímetros de espesor, tienen una alta resistencia, tienen capacidad de resistir más de 500 kilogramos por metro cuadrado como carga viva, ¿sí? Lógicamente tomando en cuenta la separación en esos casos que no debe ser mayor de 60 centímetros. Y el cerramiento se hizo en muro seco, lo que uno llama drywall. Drywall es la traducción, drywall en inglés significa muro seco. Entonces esos drywall son unas láminas en fibrocemento o algunos de yeso cartón, o sea, dependiendo pues dependiendo del uso. Y esas oficinas se hicieron en 2 días. ¿Sí? En 2 días, recuerdo que fue un 31 de diciembre. Que se hicieron entre el 31 de diciembre y el primero se tuvieron listas esas oficinas y el 1 de enero, el 2 de enero ya estaban disponibles. Entonces fíjense ustedes que uno tiene que tener a la mano, como dice por ahí, bajo la carta, bajo el brazo, como una solución en el cual pueda presentar una alternativa que sea viable, oportuna, económica, rápida. A veces la economía no siempre se logra, pero la rapidez sí. Bien, entonces, continuando la demostración de algunos elementos estructurales interesantes, ustedes dirán, bueno, Coliseo Gallístico es Cincelejo, ¿eso qué tiene? Yo creo que algunos no lo conocen, ni lo han ido mencionando, pero el Coliseo Gallístico existe, está ahí detrás de lo que es del Éxito y al lado también de Curramba, ¿sí? El restaurante ese. Allí pues se hacían las peleas de gallo. Esta es la forma que tiene esa estructura. Pero miremos por dentro, aún existe. Esta es una foto relativamente reciente. Miren, esta estructura por dentro tiene esta solución tan elegante, ¿sí? Son unos anillos que trabajan a compresión y permiten que usted pueda perfectamente darle la forma. Esa forma es casi parabólica, la forma que tiene esa cubierta, ¿sí? Y con estos anillos usted lo soporta. Acá tengo una vista mucho más del anillo central. Mire, esta solución de anillo es una solución, eso tiene más de 50 años de construido ese coliseo, ¿sí? Y aún está en pie. Esto se ha utilizado en la solución de muchas estructuras, en centros comerciales, donde celebran el Festival Vallenato en Valledupar, tienen un anillo central porque esa estructura la cubierta se puede recoger en un 50%, ¿sí? Entonces, para que eso se pueda recoger, debe tener un anillo perimetral que soporte los efectos de compresión, ¿sí? Y eso fue lo que se hizo. Sobre ese eje de compresión, la cubierta se puede mover de un lado al otro. Pero ese elemento es un elemento que está sometido a compresión y es la solución para que todos estos elementos puedan llegar sin problema y se puedan armar. Acuérdense que el ingeniero tiene que pensar no solamente en el diseño, sino esa estructura sea fácil de construir. Eso nos obliga a nosotros los ingenieros a que tenemos que saber y tenemos que ir a visitar obras, ¿sí? Cuando estemos visitando cualquier ciudad, nunca desaproveche la oportunidad de mirar todas estas cosas nuevas que le presenta la ingeniería. Porque viendo esto es cuando se sienta a diseñar, es que puede proponer soluciones diferentes a las que usualmente se utilizan. Otra estructura que es también pequeña en cuanto a digamos, ese alero que se observa ahí de la entrada del estadio de fútbol
de Sincelejo, realmente es una estructura, pues, desde el punto de vista arquitectónico, yo diría fea, porque allí debió haberse hacer una estructura pues, mucho más grande, más elegante. Es el acceso, ¿sí? Desafortunadamente, pues, no sé qué pasó allí, pero se hizo una estructura muy pequeña. Pero lo que quiero resaltar de ahí es la solución estructural. Acercándonos un poquito, miren, esa es una estructura bien, desde el punto de vista estructural, es muy elegante, muy simple, sencilla, económica y fácil de armar. Esto es lo que se llama una armadura espacial, que ustedes en estática debieron haberla visto. Es posible que no la hayan visto, pero se diseña con los conceptos que usted aprendió de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. ¿Por qué no se aplican sumatorias de momentos? A ver, ¿quién me puede decir por qué no se aplican sumatorias de momentos en la solución de estas estructuras? Solamente se aplican las armadura, profe. Dígame. Porque es una armadura, profe. Porque es una armadura. Esa respuesta es precisa. Sí, señor. Muy bien. Lo felicito. O sea que esas uniones, ¿qué clase de uniones serían? Articuladas, profe. Articuladas. ¿Sí? Esas estructuras se consideran articuladas. Entonces, como son articuladas, no hay momento, y si no hay momento, pues esa ecuación no es aplicable, y solamente usted aplica sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z, y con eso usted resuelve toda esa estructura. Pero acerquémonos un poquito más. Recuerde que yo siempre les digo, mire, cuando usted esté pensando en una estructura, piense que tiene que resolver, que eso es para construirlo. Si es para construirlo, usted debe dar las facilidades, ¿sí? Usted tiene que pensar cómo se construye. Entonces, usted se puede imaginar cómo se hizo para unir estos elementos que se comportaran como una articulación. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva se las muestro. Algo muy artesanal, supremamente artesanal. La cuestión es que a usted se le ocurre hacerlo, ¿sí? O sea, me pareció muy genial esa solución que hizo, pues ni siquiera es un ingeniero, es un auxiliar de ingeniería que maneja mucho de soldadura, ¿sí? Entonces, esa estructura, mediante esa platina, esa plaquita, miren, tan sencilla, una platina que lo que tiene son, creo que no alcanzan los 9 milímetros de espesor, se le hicieron estas perforaciones, en estas perforaciones se hacen unos huequitos. Estos tubos son circulares, los tubos de la armadura. Los extremos se aplanchan, como se puede mostrar ahí, se aplastan, ¿sí? Para poder hacerle la perforación y unirlo con un tornillito de 3 octavos, me imagino que debe tener el diámetro de esa estructura, ¿sí? Entonces, allí es donde yo que los invito a ustedes a que nosotros como ingenieros siempre seamos recursivos, seamos ingeniosos. De ahí la palabra ingeniería, que es de ingenio, ¿ya? Entonces, esta como una estructura pequeña, eso le funciona perfectamente. Y si cuando tengan la oportunidad ahora, pueden mirar la estructura de la terminal de Torcoroma, la que está frente a Brasilia, ¿sí? Ahí en la troncal del Occidente. Esa estructura que es curva está hecha en la misma forma, fue diseñada por el mismo ingeniero y construida por la misma persona, ¿de acuerdo? Eso es curva y ustedes usaron el mismo principio para resolverla. Bien, y este principio que está ahí aplicado es el mismo que se da acá, pero ya está en una estructura macro, una estructura grandísima. Esa es nada más y nada menos que la terminal de transporte, la terminal número 1 de transporte en la ciudad de Medellín. Es una estructura grandísima. Esas columnas tienen separaciones de 10 y 15 metros de longitud. Está construida en concreto. Tienen hasta una forma pues, dinámica, ¿no? Son de sección variable. Pero lo interesante del cuento es este puntico, ¿sí? La estructura es de concreto reforzado, pero se une en un solo puntico para simular que una rótula. Es decir, para que esa estructura no transmita momento a las columnas. Y toda esa estructura esté conformada en sus uniones con rótulas. Cuando uno habla de rótula, es una articulación, pero que espacial, o sea, en X, Y y Z. Usted puede tener una articulación que sea plana,
¿sí? En X y Y apenas. Pero estas son espaciales, entonces, por eso que yo hablo de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, para esta estructura, miren que ella es a la vista. Es una cubierta especial, es muy elegante. Aquí podemos un acercamiento que hice. Y le doy el mérito de la cortesía que tuvo un estudiante que el día que estamos hablando de la armadura, me dijo, profesor, voy para Medellín, y ya que usted ha mencionado esa estructura, voy a traerle unas buenas fotografías, y eso fue lo que me trajo, porque las que tenían una vista de lejos, ¿sí? Entonces aquí se puede ver el tipo de unión. Esa ya es una unión mucho más complicada. O sea, mire, cada rótula de esta, eso es un diseño que eso hay que mandarlo a fabricar. Déjenme ver si tengo esa. Miren la casa ampliación, ¿sí? Ahí pueden observarla. Es una bolita, es una esfera de acero fundido de alta resistencia. Y en esa esfera se hacen los huequitos. Esos huequitos son roscados. O sea, usted tiene un hueco y mediante un taladro especial, usted perfora para que quede con la rosca, y en esa rosca usted puede introducir cada uno de esos perfiles. Esos perfiles son unos punticos livianitos y se comportan como una articulación. O sea, esa sí es una verdadera articulación. Entonces, en las estructuras de acero, usted sí puede lograr esos tipos de apoyos tal y como lo muestra la estática. Apoyo simple, apoyo de rodillo y apoyo empotrado. ¿Está claro? Quiero resaltar ese aspecto. Recuerden lo que he dicho, que en estática uno veía los tipos de apoyos, y ahí hablaba de eso, ¿sí? Pero no es hablar del tipo de apoyo, usted tiene que saber primero cómo se fabrican, cómo se hace, para saber si se comportan efectivamente como usted los diseña, ¿sí? Cuando usted habla de un apoyo de rodillo, ¿qué dice? Un apoyo de rodillo es aquel apoyo que, ¿qué? A ver, ¿quién me puede recordar que es un apoyo simple? ¿Cuál es la característica de un apoyo simple? ¿Por qué se caracteriza un apoyo simple? Veamos qué dice Andrés García. Andrés. ¿Por qué será que cuando uno pregunta nadie contesta? ¿Será porque se fueron a dormir y dejaron esto encendido? ¿O les da miedo hablar? Profe, que restringe el movimiento en una sola dirección. En una sola dirección, correcto. O sea que ya se puede desplazar libremente paralelo a la superficie, ¿cierto? Esa. Y en consecuencia no hay restricción a ese movimiento, y por lo tanto no existe la componente en X. Si en el caso que la superficie fuera horizontal, muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica de una articulación? A ver, Lorenzo Vergara. Lorenzo. ¿Qué dice Camilo Andrés? Pónganse las pilas, no quiero que sean mirones de palo, ¿sí? La clase se hace agradable, corta, y se aprende más cuando ustedes participan. Para participar, además de estar atento, estar pendiente, hay que leer primero, hay que repasar. A ver, ¿quién quiere opinar? Julián, ¿qué dice Julián? Un apoyo articulado no es aquel que restringe los movimientos en el eje X y Y, pero permite como los giros, por así decirlo. Perfecto. Bueno, perfecto. La respuesta es exacta. Quiero que cuando respondan algo, tienen que hacerlo demostrando que usted que está seguro de lo que está diciendo. Entonces no diga, mire, profesor, no es esto, no, es. Quítenle ese no, porque ya me he dado cuenta que muchos lo hacen. Digo, profesor, una unión articulada es aquella que restringe el desplazamiento en todas direcciones, en este caso en X y en Y, si es plano, pero permite giro. Esa es la definición de
apoyo articulado. Bueno, y como contraposición, Natalia Andrea, que es un apoyo empotrado. Ya le di la respuesta porque le dije en contraposición, que ese es un apoyo empotrado. Profe, que restringe todos los desplazamientos de traslación y todos los giros de la estructura, o sea, no permite. Entonces, ¿qué reacciones aparecen? ¿Qué tipo de reacciones se dan en un apoyo empotrado? ¿Cuántas reacciones aparecen en un apoyo empotrado en el plano? 3. ¿Cuáles son? Reacciones, profe. Un momento. Perfecto. Si el desplazamiento, si la estructura fuera espacial, ¿cuántas incógnitas aparecerían en un empotramiento? 4, profesor. No, señor. 6, profe. 6. ¿Cuáles son? Las reacciones en los ejes y los momentos en los ejes. Exacto. O sea, RX, RY, RZ, MX, MY y MZ. Muy bien. Okay. Entonces, es importante tener claridad en ese concepto que estamos repasando y se trata de eso, ¿no? Eso es lo que queremos con esta clase, que ustedes estén desempolvando esos conocimientos, los tengan claros, y los que no tengan claro o los hayan olvidado, por favor, es el momento oportuno de repasarlo, de estudiarlo. Ok, continuamos entonces. Bien, entonces, acá vámonos ahora a, de aquí hablamos de una unión articulada, bueno, lo que mostramos que es una armadura, ¿cierto? O sea, esto que hemos mostrado es lo que es una armadura concebida 100% como se debe hacer. Vámonos ahora a mostrarles acá otro tipo de estructura que son los pórticos. Ya visto en un hotel. Es un hotel de unos 3, 5, 6 pisos. Le muestro esta porque tiene algunas características bien interesantes. Lo primero es que es construido, como pueden observar, en una isla. Cuando hablo de que es construido en una isla, en medio del mar, ¿cuál es la primera variable o el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza? Desde el punto de vista de la ingeniería. La corrosión. Sí, señor. Muy bien. La corrosión. Entonces, ya sabemos que cuando te vaya a construir en el mar, tiene que prever los costos de la corrosión, el mantenimiento. Tiene que usar unos corrosivos de primerísima calidad. Y fíjense, si es un hotel de esta naturaleza, eso es un hotel 5 estrellas, pues usted no puede incomodar a un cliente que de pronto se recostó a la pared y se manchó porque un tornillo le dañó la camisa por el óxido. Bien, entonces veamos por dentro qué otros aspectos importantes tiene esta estructura. Entonces, si observan de cerca, ya ven que es una estructura aporticada. Tenemos aquí unas columnas en forma de H o perfiles I. Las vigas también son perfiles I. Si miran debajo, la losa es una losa metal deck, o sea, la parte del concreto se apoya sobre una estructura de acero, una lámina de acero. Esta lámina no es de zinc o hierro, es de acero que tiene simplemente una impregnación en zinc, que es el que le da, ¿cómo que se dice? Lo hace inoxidable. Bien, entonces, además de eso, observan, aquí, pues, ante todo también quiero que sean buenos observadores. También aquí se puede observar estas divisiones, se ven amarillitas, digamos más de cerca qué es lo que ocurre. Por debajo ya se puede ver con más detalle esa estructura. Entonces tenemos una estructura porticada a base de perfiles I, IPE. Bueno, los IPE son, no les hablé en la clase anterior, nuestros perfiles que utilizamos en la estructura tienen dos orígenes. Se manejan con dos códigos, perfil europeo y los perfiles
americano. ¿Sí? El perfil americano se basa en la ASTM, mientras que el perfil europeo utiliza el código europeo, que tiene algunas diferencias. Y los perfiles que fabrican en Europa son un poquito diferentes en cuanto a dimensiones se refiere a los perfiles americanos. Aunque no lo crean, acá en América del Sur, América Latina, utilizamos más los perfiles americanos que los perfiles, perdón, los perfiles europeos que los perfiles americanos. De los perfiles europeos, acá uno los conoce como perfiles IPE, las vigas, y HEA, las columnas. En los norteamericanos utilizan simplemente perfiles I, ¿sí? Que los caracteriza pues, por la denominación que ellos tienen, simplemente se producen en diferentes calidades. Los perfiles americanos, la ventaja que tienen es que se fabrican en mayores números de tamaño, mientras que los perfiles americanos, los perfiles europeos, por ejemplo, cuando dice un perfil IPE 300, está hablando de un solo perfil, un solo tamaño. Aunque hay algunas letras que se llaman IPEA, a veces ponen AA para diferenciar el espesor. Pero en cambio, un perfil, por ejemplo, un perfil W14 de los americanos, que es muy común, el perfil W14, viene en más de 20 tamaños, porque modifican los espesores, ¿sí? Mientras que acá, les decía, es prácticamente un solo espesor. Eso pues para que también nos familiaricemos con esos términos y comercialmente cuando vayamos a averiguar, usted llega a una ferretería aquí en Sincelejo y dice, mire, tiene un perfil americano, un W, y dice, este tipo está loco, ¿sí? Acá todo el mundo habla del IPE y del HEA, pero es por esa razón. Bien, otro aspecto importantísimo que hay que resaltar en este proyecto, las uniones. Bueno, aquí en primera instancia vemos, para que sepan ustedes, pues se está aplicando las primeras bases de anticorrosivos. Y acá ya está la base final de anticorrosivos, pero miren este detalle de unión. Esto es lo que se llama una unión, no es articulada, es una unión empotrada, pero a base de tornillos, son tornillos de alta resistencia, ¿sí? Y ya se pueden imaginar el grado de precisión que se requiere al soldar esta placa a la columna y luego hacer las perforaciones para que estas perforaciones coincidan exactamente con las columnas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahí en este proyecto? Que como eso es en una isla que es 100% turística, ahí la pueden haber visto en una filme, dice Isla de Aruba. Isla de Aruba está frente a Venezuela, pero esa isla es 100% turística, entonces allá usted no encuentra muchos trabajadores de la construcción, ¿sí? Ellos viven del turismo, de la pesca. Entonces, está cerca de Venezuela y lo que hicieron fue que esa obra, como debía de ser rápido, en Venezuela construyeron, fabricaron toda la estructura en grandes talleres y esas medidas ya venían, o sea, esas vigas ya venían con las medidas precisas, o sea, se arman en el taller, se presentan, se hacen los huecos, se prueban de que esté bien y miren la holgura que tiene, es casi cero, ¿sí? Entonces esos elementos ya vienen listos, vienen marcados para saber de que esta viga va con esta columna, ¿sí? En cada piso, en cada posición, en cada eje, ¿sí? Con el fin de que cuando lleguen no sea sino simplemente levantar la columna, el cimiento es lo único que es en concreto y se levanta y encima usted comienza a unirlos. Miren que aquí, por ejemplo, tenemos la unión de una columna con una viga, acá tenemos unión de viga con viga, también viene lista. En este caso, para no, profe. ¿Sí? ¿Y en esas uniones es necesario soldarlas o así? No, es que precisamente esa unión es una unión 100% articulada, con tornillos. Perdón, articulada no, discúlpenme la palabra. Son uniones atornilladas. ¿Por qué? Porque es que precisamente lo que pasa es que usted necesita que como la mano de obra se vuelve costosísima,
Bueno, está de más o deben deducirlo de que la mano de obra esta que se utilizó aquí en Aruba fue traída de Venezuela. ¿Está claro? Entonces es una mano de obra que es superamente costosa. Entonces debe ser lo más, es muy calificada, pero van a trabajar muy corto. O sea, el tiempo va a ser muy corto para que esto se pueda ensamblar de una forma rápida. Una vez que se ensamble la estructura, chao, chao, muchas gracias, adiós, gracias por el servicio, y ellos se vuelven al continente. ¿Sí? Entonces, esas uniones son atornilladas. Lo que es soldado es la placa a la viga, pero ya vienen soldadas de taller, vienen soldados de fábrica, para que el sistema sea 100% eficiente. Entonces, mire, ¿por qué les traigo yo también esta a colación este tipo de uniones? Porque es que ya nosotros las hemos utilizado en ciertos proyectos en donde se ha exigido que se hagan ultra rápido. O sea, no se pueden demorar. Cuando usted comienza a soldar en obra, eso se demora demasiado y el control de calidad no es el adecuado. Les pongo como ejemplo dónde se utilizó este sistema. En Celupisa. En Celupisa. Celupisa, que está frente al Éxito. ¿Sí lo conocen, verdad? En Celupisa, eso era una edificación de un solo piso. Y quisieron ampliarlo porque pues el negocio había prosperado bastante y ya era insuficiente el espacio. Entonces se estableció de que iban a hacer un segundo piso, pero ellos no podían cerrar el negocio abajo. ¿Sí? Entonces había que buscar un sistema que fuera ultra rápido, que se pudiera ampliar. Entonces allí, con base en el levantamiento arquitectónico, se ubicaron las columnas donde debían las columnas que quedaran por fuera para, repito, no tener que cerrar el negocio, y se trabajó prácticamente de noche, de 8 de la noche en adelante, para que pudiera funcionar. Y entonces ahí el sistema este era el ideal. La palabra ideal, así tal como lo hice, no es fácil de lograr. Máximo acá que no estamos acostumbrados a este tipo, entonces aquí hubo muchos problemas porque los soldadores no estaban acostumbrados a hacer las cosas precisas, los huecos no quedaron precisos, hubo muchas peleas, ¿sí? Pero ya ellos aprendieron de que si lo hacían con precisión, eso les permitía hacer las cosas muy rápido y ganaban más plata, se la ganaban más rápido. Más adelante les voy a mostrar dónde se replicó este proyecto, en donde ya con la experiencia que habían tenido en este punto, se habían corregido los errores, se pudo hacer de una forma mucho más eficiente. Bien, y aspectos constructivos, entonces aquí usted no se va, en un hotel de estos, usted no se va a poner a construir con ladrillos, muros en ladrillo ni en cemento, ¿sí? Es puro sistema muro seco. Entonces, para eso se llama esta estructura, con una estructura supremamente liviana, que es la estructura sobre la cual se atornilla la lámina de drywall, ¿sí? Lógicamente esos drywall pues deben tener unas especificaciones muy altas porque deben soportar sol y agua. Y usted sabe que el sol y el agua destruye lo que sea. Si usted usa drywall normal, eso no le aguanta nada. Eso es con superboard de alto calibre y tiene una cantidad de forros, elementos que lo protegen. Aquí les muestro entonces como elementos de protección. Esto que se ve en amarillo es simplemente una fibra de vidrio que tiene como función absorber los calores, ¿sí? Para que por dentro la temperatura sea bastante buena y se gaste menos aire acondicionado, el confort sea mucho mejor. Y sobre esa fibra de vidrio, usted mire que si, mire del lado derecho, esto que está acá era así como estaba aquí. Se le aplicó, este no es pañete común y corriente, es un recubrimiento epóxico, ¿sí? Que ya viene listo, vienen las bolsas listas para echarle la agüita y aplicarlo como si fuera un acabado. Entonces, esto es un acabado que protege a esa lámina para que no se dañe, y ese acabado permite aplicarle cualquier tipo de pintura o de elemento prefabricado, una fachaleta, etc. Fíjense ustedes que cuando usted hace el diseño, tiene que prever todas esas cosas, ¿sí? Tiene que saber que las estructuras metálicas bien logradas tienen otras cositas que mirarlas, dependiendo pues del tamaño, de la importancia de la obra, de lo que represente. Lo único que aquí se ve en concreto es esto que está acá. Esto que está acá es nada más y nada menos que un foso, el foso del ascensor, que
permite darle rigidez a la estructura, porque ya se pueden imaginar los vientos, los altos que son, ¿verdad?, en esa zona. Bien, acá en esta otra, bueno, no sé si sobre esta parte que les acabo de mostrar ya cierro este capítulo. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bueno, mientras piensan, hago un break de 5 minutos, ya no, 5 minutos. Ya nos vemos en 5 minutos.
Bueno, jóvenes, ¿estamos listos nuevamente para continuar? ¿Estamos listos? Sí, Ok, muy bien. Profe, Sí, yo tengo dígame. una duda. Dígame. En la literatura últimamente sale, ¿cómo se llama? Que existen tipos de apoyos que son semi-empotrados. ¿Qué me garantiza que un apoyo sea empotrado totalmente? Es una buena pregunta. Bueno, cuando uno habla de empotramiento, usualmente habla de empotramiento perfecto, ¿sí? Lo que pasa es que lograrlo es difícil en la práctica, ¿sí? Entonces, a veces no son empotrados, sino semi-empotrados. Y de la misma manera, cuando uno habla de una articulación, es difícil que la articulación realmente se comporte como tal. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de una articulación, hay que agregar una palabrita que se llama articulación sin fricción. Es decir, para que ella realmente pueda girar libremente, pero ustedes saben que hay fricción entre los elementos que conforman la unión y esta fricción hace que realmente la articulación no sea 100%. Entonces, es más articulada, pero tiene algo de empotramiento. Igual ocurre con la unión apoyo simple. El apoyo simple debe permitir un desplazamiento libre, pero la fricción te impide que eso sea así. Entonces, en resumen, no existe un empotramiento perfecto, no existe una articulación perfecta, no existe un apoyo simple perfecto. Entonces, allí le toca a uno, dependiendo de qué tan elaborado sea el diseño y el mantenimiento que se haga, de uno poder hablar de un diseño como empotrado 100% o articulado 100%. Entonces uno trata de acercarse lo mejor posible. Vamos a ver más adelante como una respuesta a su pregunta, que cuando veamos el tema de columnas, siguiente capítulo, después de tensión, en las columnas, precisamente cuando usted las va a diseñar, la capacidad de ellas depende del tipo de apoyo. Y entonces, cuando hablan los tres tipos de apoyo, me dicen, no, pero como no lo hay perfecto, si el apoyo fuera ideal, una articulación, el factor de rigidez sería 1, porque permite total giro. Pero si es un empotrado, el factor sería 0.5. Y no se trabaja con 0.5, sino con 0.6. Para empotrado y articulado debería ser 0.7. No se trabaja con 0.7, sino con 0.8. Entonces, eso es para mostrarle a usted de que en la práctica el ingeniero toma en cuenta cómo se hacen las cosas en realidad y qué parámetros debe modificar para tratar de acercarse. Hay programas de estructuras como el CIPE que hacen un buen acercamiento y tomen en cuenta, dependiendo de los elementos que llegan, qué clase de unión se puede tener allí. Bien. Entonces, eso es lo que le podría responder. No, gracias, profe. Ok. Profe, tenía una duda con respecto en la diapositiva que nos está mostrando el edificio de la isla de Urabá, para ver si podía regresar un momento. ¿Cuál de ellas? ¿Esta? Sí, también sirve esa. Usted nos estaba comentando que como en su mayoría era toda una estructura metálica, se requería de poner láminas de drywall para que sean más livianas. Y quería preguntarle si en la parte exterior del edificio, si era recomendable utilizar las mismas láminas de drywall, así exponerlas a la humedad y al hongo, la desintegración. No, es Sí. que, ok. Usted sabe que la lámina de drywall es un esqueleto como el que ven aquí, ¿verdad? O sea, hay un esqueleto en el cual se apoya. Entonces, habrá una lámina externa y una lámina interna. La lámina externa, pues yo pienso que debería ser de mejor calidad que la interna, ¿no? La externa, como va a estar sometida a todos los ambientes salinos, fuertes, agresivos, esa debe ser un material mucho más resistente. O sea, de lo que yo escuchaba que se utilizaban en exteriores, más que todo era placas de fibrocemento. Y ya en interiores sí. Esa es otra, porque la fibrocemento es parecida a la que utilizan en las láminas onduladas, ¿ya? Pero yo no sé si son de la misma, o sea, si tienen el mismo origen, ¿sí?
Pero lo que sí es importante tener claro es que precisamente ustedes hablan de láminas para exteriores y láminas para interiores. ¿Sí? Exacto. Entonces ya ellas vienen diseñadas para tal. Y en este caso, pues la calidad debe ser súper comprobada y deben hacerle una garantía, darle una garantía a una fábrica supremamente grande. En vibración. Entonces, además de, fíjense que además de utilizar una lámina de alta resistencia, miren que además de eso se le está llegando esta capa del mortero epóxico. Este mortero epóxico es otro recubrimiento adicional que lo impermeabiliza. Pero además de impermeabilizarlo, le da esta característica que parece que fuera un pañete común y corriente y permite que usted le pueda aplicar cualquier acabado, en este caso pintura en particular. También son pinturas especiales, son pinturas que usted debe realizar mínimo de 10 años. ¿Está claro? Entonces, su pregunta es muy buena y oportuna porque resalta el hecho que hemos estado insistiendo desde que iniciamos las dos clases. Las estructuras metálicas hay que saberlas, saber cuándo se van a hacer, dónde se van a hacer. No son económicas. El acero, bueno, perdón, la economía es relativa. Eso es relativo. Porque acuérdense que si esta estructura, por ejemplo, me vale, ponle tú un 10%, un 20% más que una convencional, es posible que en un edificio de esta naturaleza, que puede estar costando perfectamente 15.000 millones de pesos, el hecho de que usted la haga más rápido, la inversión se va a recuperar más rápido y los gastos financieros van a ser mucho menores. ¿Sí? De todos esos aspectos, jóvenes, hay que analizarlos. ¿Sí? Por eso existe una carrera que se llama gerencia de la construcción. ¿Sí? El gerente de la construcción tiene que sopesar todos esos aspectos. O sea, si yo voy a dar una obra que la puedo hacer en 4 años, la puedo hacer en 1 año, usando unos materiales especiales, pues caramba, yo le voy a gastar un poquito de más costo en algunas cosas, pero ese costo me lo gano en financiación, ¿sí? Porque usted la pone en práctica lo más rápido posible. Por esta razón, usted debe siempre tener ese as bajo la manga. Dígame. Profe, especialmente como está en una zona costera, pues lo estaba pensando de que como tiene que ser materiales de bajo espesor y peso, o sea, al momento de que hubiese de pronto un huracán o algo que azotara fuerte la fuerza de los vientos hacia las estructuras, pues no sabría si fuera así igual de resistente o de qué forma, o sea, hacen para que eso pueda resistir más esa inclemencia. Bueno, mire, las estructuras de acero, hablemos de dos aspectos importantísimos. ¿Cuál es el módulo de elasticidad del acero? 200.000 megapascales. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del concreto? La décima parte, más o menos, 26.000. Eso tiene que ver ¿qué? Con la capacidad de moverse, ¿sí? La rigidez. Entonces, a pesar de que el acero viene en elementos más delgados, su rigidez es mayor, ¿sí? Y en cuanto a resistencia, la misma situación. Usted tiene acero de 420 megapascales, de 350 megapascales. En concreto es de cuánto, de 21. ¿Sí? Entonces, las estructuras de acero en esencia son mucho más resistentes que las estructuras de concreto. ¿Ya? Pero por esta razón las estructuras de concreto son un poco más voluminosas. Las estructuras de acero son mucho más delgadas. El que sea más delgada se traduce también en peso, o sea, la masa del edificio es mucho menor en una estructura metálica. Y de la misma manera, las estructuras de concreto, el concreto pesa muchísimo, entonces las masas son más grandes y las fuerzas sísmicas serán mayores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los conceptos que de pronto usted aprendió en Hormigón 2 y lo que hemos analizado en ciertos momentos, la fuerza sísmica se mide a través de un parámetro básico que es la primera ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, en donde
La fuerza esa es la fuerza sísmica en la base que genera la onda sísmica. Esa fuerza sísmica, que se llama cortante sísmico V sub S, es igual a la masa del edificio, a lo que pesa todo el edificio, la masa del edificio multiplicada por la aceleración del sismo, o sea, la aceleración con que ese edificio se va a mover. ¿Está claro? Entonces, entre más liviano sea el edificio, menos va a ser la fuerza sísmica y su comportamiento va a ser mayor. Entonces, miren que es una cosa con otra. ¿Sí? Es lo que hay que manejar. Pero no le puedo, porque haría yo mal decirles de que las estructuras de acero son mejores que las de concreto. No, señor. Cada proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, de tiempo, de entrega, de tamaño, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, y nosotros debemos estar dispuestos a ser flexibles, a utilizar el que mejor se acomode a la situación. Como un ejemplo en particular, una casa de 2 pisos para vivienda no es económica en estructuras de acero. ¿Sí? No es económica. Porque, entre otras cosas, a la gente no le gusta ver esas columnas ni esa estructura metálica, hay que forrarla. Entonces ese forro ya es peso y es gasto que te implica. Entonces, sí que no, que vamos a hacer la estructura metálica porque es más liviana y por lo tanto más económica. No, señor, el acero es mucho más costoso que el concreto. Entonces, hay que tirarle numeritos a las dos situaciones y de ahí, mediante un análisis, decidimos cuál es el sistema que más se acomoda a cada proyecto. ¿Estamos? Pero ambos son seguros después que se diseñen en forma apropiada. ¿Está claro? Ambos sistemas son seguros. Una cosa es que usted tenga, que cada proyecto tenga, que cada material tenga sus elementos específicos a tomar en cuenta. Yo le puedo hablar de muchas ventajas del acero, pero también le puedo hablar de muchas desventajas del acero. Le puedo hablar de muchas ventajas del concreto, pero también hay muchas desventajas en el concreto. Entonces tú tienes que sopesarlas para entonces tomar la decisión. En la práctica, hasta ahora lo que más se utiliza es el concreto reforzado. Es mucho más rápido para los medios de nosotros, ¿sí? Para la mano de obra, para los recursos, para obras pequeñas. También se utiliza lógicamente en obras, como ya ustedes lo mencionaron, en los mismos rascacielos. Bueno, de todos modos, vamos a tener la oportunidad ahora que entremos para que vean. Les voy a dar un documento, les voy a mandar un documento en donde se habla de las ventajas y desventajas del acero con material estructural. Y entonces, en este plano simplemente quiero mostrarles para que tengan idea de lo que es un plano en estructuras metálicas. En este plano no se alcanza a ver de pronto muchos detalles, pero precisamente lo que quiero mostrarles acá es que cuando estás en un plano estructural en concreto reforzado o un plano de estructuras metálicas, los detalles de la conexión, de los elementos que conforman el elemento en concreto reforzado son relativamente sencillos, muy poquitos. Mientras que en estructura metálica sí hay que llevar el detalle a su máximo expresión, ¿sí? Se tiene que mostrar con mucha precisión la posición del tornillo, a cuántos centímetros debe estar de los extremos, qué separación debe haber entre un tornillo y otro, el espesor de la placa, los detalles hay que mostrarlos más adelante les mostraré ya con un plano específico aquí porque tengo una diapositiva, nada más tengo esa, pero en donde usted puede ver que a veces hay dimensión en 3 vistas, vista de frente, vista por arriba, vista lateral, ¿sí? Para poder tener claridad de cómo se hacen esas conexiones. Entonces, un plano en estructuras metálicas es mucho más costoso dibujarlo que en concreto reforzado. Y de la igual manera, un diseño estructural en estructuras metálicas vale mucho más que un diseño en concreto reforzado, por la misma razón. Lo que ocurre es que muchas veces, de manera irresponsable, hacemos un diseño de estructura metálica, le metemos los datos al computador y simplemente le entregamos al dueño es un planito donde me muestra viga de un IP 300, una columna HA 240, mostramos el dibujito en un solo eje, o sea, una línea, ni siquiera lo mostramos en 2 dimensiones. Y ya creemos que eso es el plano y el problema déjenselo al soldador, el soldador ya se encarga de hacer las uniones. Ese es un craso error, ¿sabes? En el cual no podemos caer nosotros. Si vamos a hacer un diseño estructural en estructuras metálicas, hay que hacerlo bien hecho, con todos los detalles,
Y el que valga un poquito más no significa que eso no sea viable. Entre otras cosas, entre más detalle usted le ponga a un proyecto, hay menos errores. ¿Sí? Y esos menos errores se traducen en menos gastos extras innecesarios. Entonces, ese plano llama esa atención. A eso vamos, pero repito, más adelante cuando estemos viendo el desarrollo de la clase, tendremos la oportunidad de ver planos detalladitos, de cerca, en 3 dimensiones y ejecutados. No. Aquí, por ejemplo, este es un proyecto del edificio de La Pantaleta, que queda detrás del mercado. Esta es una parte de ese diseño. Ese edificio se diseñó para 4 pisos, apenas se han hecho 2 pisos. Este es el edificio del Banco Bogotá, que se alcanza a ver aquí para que lo ubiquen. ¿Sí? Entonces, las columnas fueron columnas circulares. ¿Y por qué circulares? Porque eran a la vista. Entonces, la columna circular es más elegante. Mientras que la losa es una losa convencional, armada en una dirección, con perfiles I. Aquí voy a mostrar algunos detallitos de esa obra que ameritan comentar. Aquí, por ejemplo, pueden observar ustedes, como es la columna metálica, entonces usted lo que tiene es una gran zapata, una gran cimentación y un pedestal. ¿Sí? Un pedestal que tiene, de acuerdo a la calidad del suelo, pues el suelo es un poquito malo, entonces se hicieron las excavaciones a 2,5 metros de profundidad, las zapatas salen bastante grandes y los pedestales son de 60 por 60, 80 por 80. ¿Sí? Entonces, sobre esos pedestales vemos enseguida cómo se colocan los anclajes. Aquí vemos los tornillos, son unos tornillos galvanizados para protegerlos de la corrosión. Estos tornillos, para que ya se vayan familiarizando con ellos, que son los que vamos a utilizar en el diseño de las conexiones. Miren que el tornillo galvanizado tiene una rosca. Esa rosca tiene una tuerca, ¿cierto? Que es la que aprieta la placa o el elemento que llegue. Se le aplican unos elementos extra para poderlo mantener en su posición. Y miren, todavía si queremos más precisión, entonces le creamos una plantilla que puede ser en una madera triple o una lámina de acero para colocar los tornillos en su posición para que mientras se funda el concreto del pedestal no se mueva. ¿Por qué? Porque esto requiere una predicción. ¿Para qué? Para que cuando venga esta columna que se va a colocar, ya los huecos vienen hechos de fábrica, ¿sí? Entonces, ya se puede imaginar qué sucede si estos tornillos quedaron mal ubicados. No va a entrar y ahí sí se formó una pelea. Entonces, esa precisión se logra pues con un control de calidad en obra, ¿sí? Entonces, aquí aquí está la placa lista para la columna viene lista con su placa. Y miren cómo casa de forma precisa. ¿Sí? Luego que entra, se le colocan las tuercas. Estos son elementos rigidizadores para darle empotramiento, para que la estructura sea un poco más rígida en la base. Y en parte responde la pregunta del compañero que preguntó sobre los empotramientos. O sea, el ingeniero tratará de buscar la manera de cómo rigidiza, o sea, cómo hace de que este elemento llamado columna no se mueva, no gire alrededor de esta placa. Entonces esta placa tiene que ser rígida, no puede ser una plaquita delgadita. Esos tornillos deben estar de alta resistencia, están cercanos. Que se le coloca al lado se llaman rigidizadores. Ya saben entonces para qué sirven esos rigidizadores. Bien, acá continuando con ese mismo proyecto nos vamos a la placa y para que vean ustedes de una forma mucho más cercana lo que es un perfil en I. Esto es un IPE. Estos perfiles son americanos. Estos perfiles sí son americanos. Se compraron en Brasil. Brasil los fabricó. ¿Ya? Entonces se importaron de allá. Estos perfiles se diferencian de los perfiles europeos porque estas aletas, bueno, ya que estamos hablando de perfiles en I y ustedes tienen que ir acostumbrados a la nomenclatura, a los nombres. En un perfil en I hablamos de aletas o alas ¿cuál es el nombre que tiene? Aletas. Patines, profe.
Patines, gracias. Muy bien, muy bien. Y el alma o nervio. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que conforman ese. Entonces, estos patines son más anchos que los perfiles europeos. Para que tengan una idea, si yo tengo un perfil, un HEA 300, un IPE 300, perdón, un IPE 300, estos perfiles son para vigas. Un IPE 300 significa que hay 300 milímetros de este punto a este punto. Es la altura, el peralte total de la viga. Pero el ancho de esa aleta usualmente en los perfiles europeos es la mitad, o sea que si esto es 30, la aleta será apenas 15 centímetros. Mientras que los perfiles americanos no. Los perfiles americanos tienden a tener una aleta un poco mayor con respecto a la de los perfiles europeos. Entonces uno, en esa base, puede uno más o menos diferenciar. Acá, pues, para que vean más de cerca lo que es un perfil, lo que hablan de sección, la sección transversal de un perfil en I. Entonces, cuando uno dice perfil en I, tengan claro que estoy hablando de la sección transversal, ¿sí? Esa es la que uno toma en cuenta para medir el área. Y con esto uno mide el área de un perfil, el área de estas aletas o patines, más el área del nervio del alma. Observen también este puntico. A ver, ¿por qué aquí se observa que la unión no es a 90 grados, sino que tiene como especie de un pequeño chaflán, una pequeña curvatura? ¿Para qué creen ustedes que se utiliza ese chaflán? ¿Será porque se ve más bonita o hay otra razón? Profe, porque el ángulo de 90 grados termina en punta y podría ser un punto débil por el cual podría empezarse a agrietar el acero, supongo yo. Muy bien, ¿quién más quiere aportar? Bueno, lo que su compañero dijo es preciso y correcto. En este cambio, para que el perfil sea más fuerte. Digamos, en general sí le proporciona mayor resistencia, ¿sí? Pero es porque usted transmite cargas de las aletas al nervio, ¿sí? Entonces, si lo hace a 90 grados, aquí se genera una concentración de esfuerzos altísima, ¿sí? Esa concentración de esfuerzo, tal como dijo su compañero, puede estar propenso a unas fisuras, o sea, es el punto más crítico. Entonces, con estas pequeñas curvaturas, digamos, flanche, usted logra que haya una transición de esfuerzo entre las aletas y el alma. El mismo perfil en donde quiero, bueno, aquí no le, perdón, este perfil simplemente quería mostrarle, aquí no tengo la ampliación de la foto, pero aquí traen las especificaciones de ese perfil, ¿sí? Entonces ahí en ese papelito que va adherido al perfil, viene de fábrica y dice perfil H total, con las especificaciones, la resistencia, el fabricante, todo eso viene especificado en ese perfil para identificarlo. Acá quiero mostrarles algunos aspectos constructivos para las conexiones de ese perfil a otros perfiles. Aquí, por ejemplo, para unir esta viga con otra, le hacen un chaflán. Aquí están cortando este perfil por la mitad para hacer empalmes y queda con esta forma. Entonces, este perfil que era una I, se transforma en esta sección en una T, ¿sí? Eso es lo que se llama una T formada de perfiles I que son perfectamente aceptadas en ingeniería. Esa parte que se cortó se va a tener utilidad en otro elemento que estaremos viendo en su momento dado cuando digamos en términos de conexiones de acero. O sea, ¿para qué se hizo ese corte? Continuando entonces, esa losa que ya tiene todas las vigas colocadas, vigas y viguetas, ya hay que vaciarla y llevar arriba entonces una placa de concreto que se apoya en lo que uno llama el famoso metal deck. La palabra deck en inglés es techo. Entonces una lámina para techo. Entonces
o sea, para cubierta. Entonces, sobre esa lámina que es de acero, óigase bien, es acero, no es zinc. La lámina de acero, usted coloca el concreto, ¿sí? Y obtiene lo que se llama una sección compuesta. Una sección compuesta en la cual el concreto de la placa trabaja monolíticamente con las vigas de la forma como les voy a mostrar enseguida. Pero primero miren por debajo la forma que tiene, ¿sí? Entonces aquí están unas viguetas, hay unas riostras. Aquí tienen una vista de esa placa antes de fundirla, o sea, ya está lista la placa de este metal D. Pero más, si usamos una lupa, ampliamos, aquí hacemos un zoom y miren lo que observamos aquí. Aquí se observan unos elementos soldados a las vigas. O sea, este elemento que va aquí son unos conectores que se sueldan directamente al perfil. O sea, la soldadura atraviesa el perfil y suelda el elemento directamente a la viga o a la vigueta. Sobresale. Esto es la forma más artesanal, lo más mediocre. Si el término valen, realmente pues no podemos hablar de mediocre, fue una solución que se dio. Pero es lo más sencillo para usted hacer la conexión. Esas conexiones realmente deben hacerse o bien con un canal o un tornillo especial, ¿sí? Con el fin de que haga la transición. La idea es que cuando usted funde el concreto sobre esta lámina, usted funde, si este es un perfil de 2 pulgadas, el valle de eso tiene 5 centímetros más 5 centímetros que sube, ella queda más o menos en una altura total de 10 centímetros, pero lo que sobresale son 5 centímetros. Esa zona de concreto trabaja monolíticamente con la estructura a través de estos conectores que se llaman conectores de cortante. Estos conectores de cortante tendremos la oportunidad de hablar un poquito más de la resistencia a materiales, donde usando las ecuaciones de flexión de viga se calcula ese tamaño de elementos para que trabaje como sección compuesta. Entonces, esto no es tan sencillo. Esto tiene sus métodos de cálculo. Esos cálculos se basan en unas ecuaciones empíricas. Por ejemplo, para calcular la separación y el diámetro de estos tornillos se trabaja con una raíz cuadrada que combina el módulo de elasticidad del acero con la resistencia del concreto. O sea, es una ecuación bastante rara, bien embolatada. No tengo ni idea de cómo hicieron para llegar a ella, pero la idea que quiere transmitir esa ecuación, o más bien el mensaje que yo le quiero transmitir a ustedes, es que como usted va a unir concreto con acero, la idea es que eso se cumpla, para que la estructura sea realmente monolítica y se cumplan las hipótesis con las cuales usted hizo el análisis estructural, de que esto es un diafragma rígido. Y recuerden que la palabra diafragma rígido es como se aprendió en estática, una estructura rígida, es aquella que cuando usted le aplica una carga, todos los puntos se desplazan en la misma cantidad, ¿sí? O sea, no se deforman. Si este puntico de aquí a acá se deformó 2 milímetros, el que está acá en la misma dirección se desplaza los mismos 2 milímetros porque es rígida. Entonces, los desplazamientos son iguales y usted si recuerda de su análisis estructural cuando vio deformación angular o el método de Cross, recuerda que usted le aplicaba una carga horizontal y ponía este pórtico, se me transmite en el nodo un delta de X, el otro nodo que está opuesto se transmite el mismo delta de X, ¿sí? Entonces está diciendo que esos deltas son iguales, pero para que esos sean iguales en esa hipótesis que usted plantea, en la realidad se logra a través de estos conectores. Entonces, por favor, señores, seamos muy responsables, muy serios, estudiemos bien las cosas y cuando tenga uno dudas de por qué o usarlo o no usarlo, simplemente estudie, pregunte, ¿de acuerdo? Entonces, aquí más de cerca se ven estos conectores. Sobre estos conectores ha habido muchas discusiones en los seminarios que se hacen a nivel internacional, porque resulta que los conectores que plantean son unos conectores que son fabricados en Estados Unidos, ¿sí? Entonces resulta que, acá nosotros ¿qué? Nos toca importarlos, y esos conectores son supremamente costosos. Entonces, acá pues nos hemos ingeniado algunas opciones. Esta no es la mejor, repito, no es la mejor. Ya por lo menos yo lo hago de una forma diferente. Pero en esto yo prefiero usar un tornillo soldado, que sé que le conozco su resistencia. Pero la idea es que él
cuando transmite las cargas de cortante, no vaya a partirse el tornillo en esta superficie. Aquí de cerquita puede verse lo que yo les hablaba de la forma que tiene la lámina, ¿sí? El valle y la cresta. Entonces, de aquí hasta aquí esto tiene 2 pulgadas y sobre esto, por eso está la guardera que tiene 5 centímetros más y 5 centímetros hacia abajo. Eso da en total una altura de 10 centímetros. Hay láminas que vienen en 2 pulgadas y en 2 pulgadas y media de altura, ¿bien? Las láminas de Metal Depth. Bueno, aquí simplemente ya cuando se está haciendo el proceso de vaciado, aquí se procede a vaciar esta estructura y pues aquí se está colocando ya el concreto en la capa que les estoy comentando. Bien, avanzando un poco para terminar, vamos a mostrar otro tipo de estructura. Esta es una armadura de techo construida para un auditorio en Montelíbano, una iglesia cristiana. Pero esta estructura es colosal. Esto tiene 40 metros de luz. Desde aquí hasta acá hay 40 metros. No hay ningún apoyo intermedio. Y la separación entre una columna y otra en el sentido horizontal son 9 metros. Esta cercha muy bonita, está construida en lo que se llama una alma abierta o en celosía, ¿sí? A través de ángulos. Esta cercha tiene en la parte alta, mide más de 3 metros. Si ustedes miren aquí, esto que está aquí negrito no es ningún tornillo, es una persona que está encaramada allí, para que se pongan idea de la altura. Si no, miren acá. Acá puede verse la persona encaramada haciendo el montaje de la estructura, ¿sí? Aquí, pues, como historia de ese proyecto, para que tengan en cuenta ustedes cómo los proyectos a veces se diseñan, demoran allí diseñados en el papel, y después cuando se van a construir muchas veces cambian porque el cliente dice esto no me sirve, busquemos un sistema más económico. Efectivamente, ese proyecto cuando ya se puede construir, él se diseñó inicialmente en puros perfiles H. ¿Sí? Las columnas eran perfiles H. Eran unos perfiles pues bastante grandes. Eran unos HA de 400 milímetros. Entonces esos perfiles resultaban costosos para la iglesia, que no disponía tanto fondo, ¿sí? Entonces pues se buscó un ingeniero para que rediseñara y entonces él se ingenió este sistema de columnas que se llaman columnas con celosía, que son muy eficientes y funcionan para estructuras relativamente livianas. Eso aminoró los costos de una forma ostensible, pero la estructura no es tan bonita como el perfil. Aquí pues seguro que hay que protegerla, pero repito, son opciones que uno debe tener a la mano. Entonces aquí hay una estructura de techo en arco y perfiles en ángulos. Acá se puede observar los elementos, las celosías de estos elementos, cuerda inferior, cuerda superior, columna en celosía. Acá sí se puede observar para que vean que no es exageración lo que les decía de la altura que tiene esta cercha. Esto tiene más de 3 metros de altura. Y estas son unos elementos de rígidas. O sea, las correas son unas viguetas, porque es que tienen 9 metros. O sea, son unas vigas, también en celosía. Acá, este es un modelito que se elaboró en un programa de computador, en donde pues la verdad que yo lo coloco como una obra de arte tanto el arquitecto como el ingeniero que modeló esta estructura. Para un lavadero de carros. ¿Sí? Pues la gente tenía buen gusto, eso se diseñó para inicialmente allá en lo que era todo el cemento, lo que ahora es cemento Argo. Ellos querían tener pues su estructura metálica y el arquitecto que buscaron, un arquitecto muy ingenioso, y dijo, vamos a hacer una cosa bonita. ¿Sí? Entonces la hizo muy bonita y el problema era el ingeniero para que la modelara también bonita. Y miren que se logró modelar tal y como, o sea, parece que esto fuera una fotografía. No es una fotografía, esto es tomado del programa de estructura, en este caso el Stamp Pro. Le estoy haciendo la propaganda. De todas esas cosas para que se den cuenta lo que el ingeniero puede lograr en un diseño, ¿sí? En la medida en que usted se acerca, en que los planos son bastante claros, bastante precisos, elaborados en este caso por
por la mano magistral de un arquitecto, así usted también tiene la información suficiente para hacer una estructura que también sea eficiente y que se comporte de manera adecuada. Observen ustedes que en esta estructura no se ha descuidado nada, todo está incluido, están las riostras, los contraventeos, están estos elementos en azul que son contraventeos, están las correas o largueros. Miren, y no, el ingeniero pues no escatimó esfuerzo y además de modelar eso, modeló la lámina. Entonces aquí está la lámina, ese es un modelo de la lámina, entonces tiene que ingeniarse cómo hago para modelar esa estructura, o sea, cuánto pesa una lámina de zinc, a qué espesor de placa corresponde. Eso te va a dar milésima, te va a dar alguna milésima de metro, ¿no? Para modelarla, pero eso te permite que ese diseño sea eficiente 100%. Acá mostramos otro tipo de estructura. Acuérdense que lo que pretendemos en esta clase que terminamos hoy es que ustedes se formen una visión de todo el alcance de la estructura y veamos de todos los tipos, ¿no? Tanto obras pequeñas como obras grandes, ¿sí? Como dice el dicho, nadie hizo las cosas grandes bien que no haya hecho bien las pequeñas primero. Se tiene que comenzar caminando, haciendo las cosas, entendiéndolas bien, los conceptos, para luego ir avanzando, progresando y ser capaz de modelar una estructura de esta. Esta es una estructura que es complejísima, ¿sí? Este es un edificio allá en Montelíbano también, Cerro Matoso. Esa estructura se construyó para reciclar el níquel que quedaba de sobra en las minas una vez que se trituraba, ¿sí? Entonces por ahí pasa el níquel a través de unas bandas transportadoras, los pasa, esto que ven en azul, según nos comentaban en su momento, que era el motor más grande que existía en Colombia para mover esas grandes máquinas. Estos son unas grandes grúas para transportar el material que llega. ¿Qué tiene de especial ese edificio? Que no tiene una losa definida, o sea, las losas tiene 5 pisos, las losas están distribuidas por pedacitos, dependiendo de las necesidades. Entonces aquí va un motor de tantas toneladas, acá va otro motor, acá va una grúa, etcétera, ¿sí? Y es compleja. Esa estructura fue diseñada en Canadá. Viéndolas de cerca, como fue diseñada en Canadá, pues ellos tratan de que la estructura lo haga lo mejor posible. Entonces, ellos la plantearon que las uniones fueran atornilladas. Solamente va soldado lo que es en obra, las placas. ¿Sí? Las placas que son los elementos de unión. Vamos a hacer un acercamiento. Entonces, para que se formen una idea ya de lo que es una unión en un edificio, ¿sí? Este es un perfil H como columna, a él llega una riostra en diagonal para darle rigidez lateral a esa, pero miren que no es un simple tornillito. ¿Cuántos tornillos tiene? Tiene 6 de este lado, 6 de este lado, en total 12, 24 tornillos, y además de eso, pues, según los cálculos no fue suficiente eso y le agregaron estos otros 4 tornillos en el alma, ¿sí? Como para darle mayor rigidez. Es una estructura que tiene unas cargas elevadísimas y no se permite que se mueva, para que la rigidez, que el movimiento sea muy, muy estrecho. Entonces, para que se forme una idea entonces de lo que es una unión atornillada. ¿Sí? Perdón, pero en las riostras todas tienen como esa espacio de movilidad, por así decirla, o fue que unieron dos porque no alcanzaron, porque a mí me parece que hay 2 perfiles en I que están unidos por la cantidad de tornillos. Excelente. Buen observador. Constructivamente, como esta riostra es realmente esta riostra es una viga. O sea, las riostras que uno utiliza solamente son unos perfiles relativamente pequeños, ¿entiendes? Para las que utilizamos en construcciones más o menos sencillas, pero es que esta riostra es toda una viga. Mire aquí. ¿Sí? Son todas unas vigas. A veces uno utiliza aquí son ángulos, a veces pequeños tubos. Entonces, acá el diseñador concibió, tal como usted lo acaba de mencionar, que éramos prácticos, que en el taller, con el fin de garantizar esa unión, que en el taller a esta columna, ya saben cuando digo taller a qué me refiero, ¿cierto?
que lo que se hace en el taller donde usted tiene control de calidad y puede aplicar soldadura con la mayor precisión, usted simplemente le suelda este perfil, le deja los huecos enseguida y la riostra la hace después. Entonces, por esa razón, apenas coloca un pedacito aquí que es la parte de la unión que va hacia la columna y acá el resto de la unión que va hacia la riostra. O sea, ya son precauciones, previsiones que hace el ingeniero calculista dependiendo de consideraciones técnicas como las que estoy comentando. Eso se hace en Canadá y yo sabe que acá en Cerezo, en Colombia no se van a hacer igual, no se sabe la mano de obra. El reto grande lo tuvo la empresa que cogió este contrato. Esa empresa fue una empresa de Cartagena, entonces les tocó tremendo lío. Yo les voy a mostrar en su momento, porque de eso tiene una historia bien interesante, ¿sí? Bien interesante que se hizo sobre eso, porque hubo necesidad cuando estaba construida de eliminar unas 2 riostras, entonces se contrató el servicio de una empresa de acá de Sucre y de Córdoba para que verificara si esa estructura se le podía eliminar esa riostra. Así que hubo que hacer el modelo completo como estaba ahí. Y la pregunta que se supone, pero ¿y por qué no buscaron a la empresa que les enseñó que en un segundo ellos les pueden dar la respuesta? Precisamente porque es difícil la comunicación y eso se había hecho hace mucho tiempo. Esta es otra obra, este es el batallón de infantería marina, el batallón de entrenamiento de infantería marina en Corozal. Es simplemente un galpón para guardar los tanques de guerra, los tanquecitos y equipos de camiones. Quitemos la palabra de tanque de guerra, suena como tan feo, ¿no? Es una estructura muy sencilla, pero está en voladizo de ambos lados, una columna en celosía ya. Aquí ya se vayan grabando sus nombres. Una en celosía formada por ángulos y elementos en diagonal. ¿Cómo estamos de tiempo? No, estamos perfectos. Mire que las fechas son en sección variable, ¿no? O sea, son más anchas en la base y se adelgazan acá para que sea más elegante, más bonita y a la vez se economiza material. Y saben que una viga en voladizo, el momento máximo es en el extremo y el cortante máximo en el extremo en el empotramiento, perdón, y en el extremo los momentos y cortantes son 0. Por eso se hace así para que sea más elegante y pero también sea más económica. Y observen nuevamente que las correas están muy bien diseñadas, están colocadas en los nudos, como debe ser. De eso es responsable aquí usted como ingeniero, no el arquitecto. Un detalle de cómo se hace el anclaje de una estructura de concreto en una estructura de acero, ¿sí? Para anclar esta riostra que une una columna con otra, con esta estructura metálica, pues se le anclan unos tornillos que se dejan embebidos con una placa y allí se le perforan y se colocan los tornillos. Este es la misma unión de esa estructura de la columna con la base, entonces lo que se llama la placa de base. Placa de base de la columna al pedestal, Esto es lo que es un pedestal. Entonces aquí se tiene una placa de base, hay unos tornillos, y eso usted lo va a aprender cuando vea al final del capítulo de columna, diseño de placas de base. Y finalmente les muestro lo que fue las bodegas de almacenamiento de Agrosabanas, ¿sí? Un conjunto de 12 bodegas que se construyeron allí cerquita de la bomba de Porporoma, en la troncal de Occidente, cerca de la policía, donde se construyó. Esas bodegas son especiales, esa es una estructura especial. Esta estructura es una estructura portante, no tiene cercha, ella es autoportante, ¿sí? Pero hay que enseñarle unas columnas que deben tener una rigidez bien grande para que no se abra. Entonces, esa es una nueva opción muy buena. Hay que analizarlas también. Se han construido muchas de estas aquí en Sincelejo, sobre todo en el parque industrial y comercial. Se han construido una cantidad de bodegas de ese estilo. Veámoslas por dentro. Miren por dentro, vean lo elegante que son. Esta es una estructura de acero. Esto que se ve en blanco son unas láminas, esas sí no son en acero, para que entre claridad.
Y algo interesante en esa bodega es que tiene al fondo un mezanine, ¿sí? Para oficinas. Esto tiene 11 metros de luz, entonces esa viga tiene 11 metros de luz. O sea, la viga tiene dos apoyos aquí y acá. Y la idea, como les dije al comienzo, cuando les hablaba de ese piso, es que aquí trato de replicarse el mismo proceso que se siguió en la estructura de Aruba, en la cual las uniones fueran atornilladas. ¿Por qué? Porque el constructor quería que eso fuera lo más rápido posible. El dueño le exigió que esa obra no debía demorar mucho. Entonces, si esto se fabricaba en la forma como ya se les presentó, esa estructura se podía armar perfectamente en 15 días. Bueno, y con esto espero que se hayan motivado realmente a estudiar, a esforzarse por aprender, por leer, ¿sí? No se conformen con sentarse o dormirse en la hamaca cuando el profesor les esté presentando esto, sino que estén activos, ¿sí? Recuerden que esto, ya para finalizar, es cuestión de responsabilidad de cada quien. Ustedes como estudiantes saben que deben ser unas personas responsables, y para aprender ingeniería, ser unos buenos profesionales, se requiere dedicación, sacrificio, tiempo, ¿sí? Honestidad ética para hacer las cosas bien como debe hacerse, ¿sí? Y a lo que yo los invito es a que, si son responsables, ustedes en estas circunstancias de la pandemia, en los exámenes en particular, como les dije en la primera clase, pero acá hay un número mayor de estudiantes, entendamos que cuando se haga un examen, pues traten de estudiar cada quien, de hacer las cosas y responder su propio examen. Déjense estar pensando que va a sacar 5 y entonces va a contratar, le va a pagar 50,000, 100,000 pesos a un compañero para que le haga el examen y el profesor le pone 5. ¿Sí? El que se engaña es usted, al profesor no lo engaña. Y ya yo aprendí lo que tenía que aprender, aunque todavía sigo aprendiendo, de todos los días se aprende, pero ustedes son llamados a que sean unos profesionales idóneos, ¿sí? Que cuando un profesor o la universidad los recomiende o vean el cartón egresado de la Universidad de Sucre, diga, este ingeniero debe ser bueno porque es egresado de la Universidad de Sucre. Entonces, el llamado es en ese sentido. Seamos responsables, aprendamos las cosas, aprovechemos la oportunidad que nos brinda la vida, sus papás, ¿sí? La salud, para que ustedes, pues, les den aquí, estudien y aprovechen todas las materias, no solamente estructuras metálicas, todas las materias hay que aprovecharlas. Ya les dije que uno no sabe cuando termina la carrera en qué se va a desempeñar. A veces sí hay unas líneas muy claras y unas oportunidades, pero a veces las oportunidades hacen que uno cambie de parecer sobre los gustos. Y bueno, entonces les decía finalizando entonces que el lunes o el martes ya tendremos las 2 listas para que el curso se desarrolle con un grupo de 25 a 30 estudiantes, que eso permite que haya más interacción. Cuando haya más interacción entre los estudiantes, ustedes hablen más, pueden aprender mucho más, ¿de acuerdo? Les garantizamos pues que esos 2 grupos pues van a tener una buena orientación por parte de los 2 profesores, ¿ya? Porque ya nosotros nos conocemos y mantenemos una línea de diseño, una línea de conducta, una línea de académica bastante similar. Entonces, les agradezco mucho y les voy a mandar, bueno, no recuerdo, voy a revisar si yo les mandé el ejercicio de ejemplo que vamos a hacer en la próxima clase, que es un resumen de estática. Entonces, los voy a mandar y por favor, con base en ese ejercicio, léanlo, con fin de que en la próxima clase les saquen provecho, les hagan preguntas y repasen los conceptos que sean indispensables. Y las preguntas que le queden, con mucho gusto los vamos a resolver. Ese va a ser el tema de la próxima clase. Buenas tardes o buenos días. Listo, profesor. Muchas gracias. Que tengan buena tarde todos. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profesor. Sí, señor. Que tengan un buen día. Entonces, qué bueno.